Hola a todos los fanáticos y curiosos de lo desconocido y lo paranormal. Bienvenidos al canal. Para muchos de nosotros, el deseo de tener una casa vacacional en el corazón de la campiña para alejarse del bullicio de la ciudad es un sueño dorado. Esto era lo que anhelaba Clara Dandy cuando compró la casa de 2 pisos en las afueras del pueblo de Hinsdale, en el estado de Nueva York, en 1970. Ella y su esposo Phil vivían y trabajaban en la ciudad de Buffalo y el estrés de una vida ajetreada ya había comenzado a causar problemas en su matrimonio. Tenían 4 hijos adolescentes, Beth, Laura, Mary y Mike. Clara estaba dispuesta a hacer todo lo posible por salvar su matrimonio y pensó que una vida más tranquila podría ser justo el remedio que necesitaban. Llenos de esperanza, comenzaron a buscar propiedades en el área rural del sur de Nueva York. La primera vez que vieron la antigua casa de madera, no se parecía en nada a una casa embrujada. Al contrario, se veía cálida y acogedora y parecía invitarlos a un nuevo comienzo. Estaba situada sobre una explanada de césped verde al final de un camino de tierra, y el paisaje que la rodeaba parecía salido de un cuento de hadas. Por todos lados había verdor, fresco y vibrante. A un lado de la casa había un estanque grande que reflejaba el cielo azul, y los chicos se emocionaron al ver un lugar donde podrían nadar y jugar. En total, la propiedad contaba con 4 hectáreas de terreno boscoso, y el vecino más cercano quedaba casi 1 kilómetro de distancia. Por fuera la casa estaba recién pintada de color blanco. Adentro albergaba en la planta baja una pequeña sala, además de un baño, 2 dormitorios y una cocina amplia. En la planta alta había una habitación grande y otra pequeña. Había además lo que parecía ser un tercer dormitorio, incómodo y estrecho del tamaño de un closet. Las escaleras eran extrañas. Eran peligrosamente angostas y empinadas, y había un curioso espacio o cuarto sobre la cocina que solamente era visible y accesible al bajar la escalera, ya que quedaba de frente al que bajaba. Era una especie de altillo o ático con una pequeña puerta, pero para acceder a él había que colocar una tabla que sirviera de puente. Podían ver que adentro era de poca altura y no era posible ponerse de pie. Se les informó que había sido usado para almacenar leña en tiempos pasados. Estaba completamente vacío, salvo por una chimenea de ladrillo en la pared contraria. Curiosamente, la casa no contaba con una chimenea funcional, lo que llevó a Clara a deducir que había sido desmantelada años atrás, dejando únicamente ese vestigio en el altillo. La casa también tenía un sótano, oscuro y desagradable, parecido a un calabozo con piso de tierra. Extrañamente, la puerta para entrar al sótano quedaba dentro del baño, a unos 50 centímetros del inodoro. A pesar de todas estas características inusuales, la idea de tener 4 hectáreas de bosque les encantó y compraron la casa. Decidieron que llevarían poco a poco sus pertenencias para irlas acomodando con calma, pero desde el primer viaje comenzaron a tener problemas con el carro. Esto sería solo el primero en una extensa serie de percances automovilísticos que afectarían no solo a ellos, sino a todos los que los visitaban. Ese día, al aproximarse a la casa por el largo camino de la entrada, el carro se recalentó y se detuvo. Era un carro del año y nunca antes les había dado problemas. De ahí en adelante, el carro comenzó a presentar una serie de fallos mecánicos hasta que por fin lo vendieron y compraron otro. Pero extrañamente el nuevo vehículo también presentó un problema tras otro, a pesar de ser un modelo más reciente. Los chicos, por su parte, estaban felices de tener un espacio tan grande para jugar y hacer deporte. De igual manera, las muchas mascotas de los Dandy ahora podían correr y explorar a gusto. Poco tiempo después de la mudanza, los 2 perros de la familia comenzaron a traer unos huesos viejos, enormes, que aparentemente desenterraban del área del estanque. Clara supuso que eran huesos de venados, y cada vez que traían uno, ella se los quitaba y lo botaba a la basura.
Un día Mike se encontraba junto a la ventana cuando algo captó su atención afuera. Observando con detenimiento, notó a un joven de unos 16 años que atravesaba el jardín diagonalmente, dirigiéndose hacia un lado de la propiedad. Pensando que se trataba de algún intruso, llamó a sus 2 hermanas para que lo vieran. Los 3 se quedaron mirando por la ventana con curiosidad. El muchacho avanzaba hacia el estanque y entonces, de manera inesperada, desapareció de su vista. Mike, siendo escéptico, pensó que tal vez se había caído en algún hueco. Corrió afuera para verificarlo, pero no había nadie afuera. Tampoco había huecos en el terreno, ni lugar donde pudiera esconderse. El muchacho simplemente se había desvanecido. Este adolescente misterioso llegaría a ser visto en muchas ocasiones, no solo por los dandy, sino también por sus familiares, amigos y vecinos. Adentro de la casa también habían empezado a notar cosas extrañas. El dormitorio de Mary, el cuartito en el segundo piso que parecía un closet, había comenzado a presentar problemas de temperatura. Esto ocurría solamente en ese cuarto. Era casi imposible dormir ahí por el frío. Además de esto, se escuchaban rasguños y golpes que venían de debajo de la cama, pero cuando revisaban no encontraban absolutamente nada que pudiera causarlos. Los chicos no habían tardado en hacer amigos, ya que los vecinos más cercanos tenían hijos de su misma edad. Un día uno de los vecinos les mencionó que había un fantasma que solía caminar por el sendero que se adentraba al bosque. Siendo citadinos, ni Clara ni sus hijos le prestaron mayor atención y se rieron al oírlo. No le dieron importancia al asunto hasta que un día Mike le informó a Clara que había visto al fantasma. Él y 2 de sus amigos se dirigían a la casa por el sendero cuando de pronto vieron caminando enfrente de ellos lo que parecía ser un granjero con un rifle. Los 2 amigos gritaron «¡El fantasma!» y Mike, lleno de curiosidad, decidió perseguirlo. Pensó que tal vez era alguien que cazaba ilegalmente en la propiedad de los dandy. Los 3 corrieron tras él y estaban a menos de 2 metros de distancia cuando el hombre se ocultó detrás de un viejo árbol de manzana en la cima de la colina. A pesar de que los muchachos estaban justo detrás de él, cuando llegaron al árbol, había desaparecido. El árbol se encontraba rodeado por campos abiertos en toda dirección, por lo que no había donde esconderse. Lo curioso era que cada vez que las personas veían a este individuo o entidad espectral, lo percibían de forma distinta, incluso cuando lo observaban simultáneamente. En una ocasión, Beth y su amiga Pat le dijeron a Clara que habían visto a un hombre observándolas desde la colina. Pat vio una silueta negra sin facciones reconocibles, como una sombra con forma de hombre. No era la primera vez que lo había visto y le tenía terror. Beth, en cambio, decía que no era oscuro en absoluto. Ella lo vio claramente y era un granjero. Clara no sabía qué pensar de todo esto. Veían a estas misteriosas figuras a plena luz del día, una y otra vez. Y lo más sorprendente era que no eran difusas ni tenues. Al contrario, parecían tan sólidas como cualquier otra persona. Casi desde el principio, comenzaron a ver a una mujer extraña que deambulaba por los alrededores del estanque. Usaba un vestido blanco, largo y vaporoso. Sus movimientos, más que caminar, parecían un extraño baile ritual, tan enigmático que la apodaron la Mujer Mareada. Su presencia era constante, tanto de día como de noche. En una ocasión, mientras Laura y Mary nadaban en el estanque con una amiga, avistaron a la mujer en la orilla, mirándolas y haciendo el mismo baile extraño. Inicialmente creían que era una persona real, pero después se dieron cuenta de que no lo era. Aún bailando, la mujer desapareció entre la maleza. Las niñas corrieron a llamar a Phil, quien la buscó por todos lados, pero al igual que tantas otras veces, no la encontraron. Mary les dijo que la mujer tenía la cara muy pálida y los ojos exageradamente saltados. La amiga de ellas aseguró que le vio los dientes y eran como de conejo.
Laura, en cambio, no la vio. Ella estaba nadando en el otro extremo del estanque y estaba de espaldas. A partir de ese incidente, Mary quedó tan asustada que se rehusó volver a nadar en el estanque. Durante el primer año que vivieron en la casa, los Dandy comenzaron a ser víctimas de una serie de accidentes sumamente extraños, iniciando con la caída de Mary de su bicicleta, presagio de lo que estaba por venir. Requirió 6 puntadas para cerrarle la herida en la barbilla. Poco después, Laura sufrió un accidente en su minibike, resultando en una grave infección por estafilococos en su pie. Mike se quemó severamente la zona abdominal con agua hirviendo. Clara se quebró un dedo al cambiar una ventana y tuvo que llevar una férula durante meses. Mike se cortó un tendón de la mano al intentar cortar una botella de vidrio para hacer un jarrón. Phil se cortó el pulgar hasta el hueso al empujar un carro atascado en la nieve. Beth se cayó en la clase de gimnasia fracturándose el brazo, lo que le dejó una deformidad permanente. Mike se quebró un dedo del pie jugando baloncesto y Laura se fracturó el pie derecho haciendo ejercicio. La madre de Clara, justo después de volver de la casa de su hija, se cayó por las escaleras y se quebró la pierna. Además de todo esto, la alta frecuencia de accidentes automovilísticos que afectaban a los Dandy y a muchos de los que los visitaban era preocupante. Iba más allá de lo normal. En ocasiones distintas, los padres de Clara sufrieron accidentes de tráfico al regresar a su hogar inmediatamente después de visitarla. Clara tuvo un accidente de auto mientras hacía compras navideñas en Buffalo. Un amigo de la familia, llamado Keith, que residía temporalmente con los Dandy, se dirigía a un baile escolar en el carro de Phil. Cruzando un estrecho puente, fue sorprendido por un vehículo sin luces que se estrelló contra él. Sus compañeros de colegio hicieron una colecta para pagar el arreglo. Sin embargo, justo después de que el vehículo fue reparado, Mike lo conducía y descendía por una colina. De pronto el volante dejó de responder, resultando en un choque contra un árbol. Esta vez, el carro quedó irreparable. Phil seguidamente compró un auto usado de un vecino. No pasó mucho tiempo antes de que los chicos lo tomaran prestado para un viaje a la ciudad, donde un conductor ignoró la luz roja del semáforo y los embistió. Mike tuvo un accidente automovilístico gravísimo en el año 73 y casi pierde la vida. 5 semanas después de eso, el novio de Beth, que acababa de traer su carro nuevo para mostrárselo a los Dandy, tuvo un accidente regresando a su casa y estuvo incapacitado más de 2 años. Mike estaba asegurado cuando tuvo el accidente grave y afortunadamente el seguro le pagó el costo del vehículo. Con el dinero que le dieron, se compró otro auto casi nuevo. A las pocas semanas, a Phil se le descompuso su carro y tomó prestado el carro nuevo de Mike. Esa noche, cuando regresaba a casa, un carro invadió su carril y lo sacó de la carretera, causando que diera varias vueltas de campana y terminara con las llantas para arriba, prensado dentro del carro. Y como si fuera poco, la policía de tránsito le hizo un parte por haberse salido de su carril. Estos fueron solo algunos de los accidentes y percances con los autos. En las primeras 2 semanas de 1974, los Dandy sufrieron 4 accidentes más. Pero más preocupante aún era que habían comenzado a perder a sus amadas mascotas de manera inexplicable. Siempre habían tenido animales de toda clase: pájaros, perros, gatos, conejos y hasta ardillas y mapaches. Nunca se les morían, salvo que por vejez. Pero cuando se mudaron a la casa, perdieron 2 finches, un canario, un gato, 2 pericos, un perro, 3 cuis y un mapache. Varios de ellos murieron en un lapso de 2 meses y estando en el dormitorio de Mary. No se encontraba nunca la causa de muerte. Era tan extraño que el mismo veterinario les aconsejó que no dejaran a sus mascotas en ese cuarto. La atmósfera en la habitación se había vuelto insoportable y se sentía una presión abrumadora, igual a esa sensación peculiar que se siente en un avión cuando los oídos se tapan. Mary ya no quería dormir ahí y comenzó a dormir con su madre.
Eventualmente los Dandy clausuraron la habitación y no permitían que nadie entrara. Pero a pesar de estar clausurado, seguían escuchando ruidos y golpes que provenían del pequeño dormitorio. A menudo escuchaban golpes en la puerta, como si alguien estuviera dentro tocando. Cuando entraban para hacer limpieza o para investigar los sonidos, la temperatura era como la de un congelador. Una noche Clara regresaba a casa luego de dejar a Mike y Laura en un baile del colegio. Era una noche de tormenta y fuertes relámpagos iluminaban el cielo nocturno. Su perra Lassie iba a su lado en el auto y Clara se sentía acompañada de cierta manera. Justo a lo que bajaba por una pequeña loma donde había varios árboles, un relámpago iluminó repentinamente el cielo frente a ella. Pudo ver claramente una silueta que colgaba de uno de los árboles, meciéndose con el viento. Lo vio lo suficiente para notar que tenía una capucha o una especie de sombrero sobre su cabeza, pero no lo suficiente para determinar si era hombre o mujer. Pisó los frenos con tanta fuerza que la pobre Lassie terminó en el suelo. Aunque el siguiente destello de luz mostró que la figura había desaparecido, se le hizo sumamente difícil conducir por debajo de ese árbol. Poco tiempo después, Clara decidió salir a caminar por el bosque con Lassie. El día había sido soleado y agradable, y ahora el atardecer había dado paso a una fresca brisa. Después de subir una pequeña cuesta, Lassie se detuvo repentinamente con las orejas paradas. Al ver al perro, Clara también se detuvo, y de pronto pudo escuchar música a la distancia. Inicialmente pensó que era algún coro ensayando una canción, pero se dio cuenta de que sonaba como cantos gregorianos. El sonido parecía envolverla y era imposible determinar de dónde venía. Se le ocurrió que tal vez eran Boy Scouts acampando en el bosque y cantando. Clara comenzó a caminar de nuevo y estaba segura que los vería en cualquier momento. Pero al alejarse del punto en donde escuchó los cánticos, ya no los podía oír. Sin embargo, de regreso, cuando pasó por el mismo lugar, volvió a escucharlos. A la noche siguiente y por insistencia de sus hijos que tenían curiosidad, Clara salió de nuevo al mismo lugar, esta vez acompañada por 2 de sus hijas y una amiga de ellas. Y en efecto, al llegar al lugar donde había oído la música la noche anterior, todas oyeron los cánticos. Pero de repente comenzaron a escuchar únicamente una voz masculina que parecía estar cantando en un tono monótono, de una manera casi ritualista. Era espeluznante y no sabían lo que era. Siguieron saliendo durante casi un mes al anochecer, pero los cánticos se volvían cada vez más y más débiles hasta que cesaron por completo. Nunca supieron qué eran ni de dónde venían. No había iglesias en la zona, ni vecinos cercanos tampoco. Una tarde, Clara se había sentado a leer un libro en la sala cuando de pronto escuchó lo que sonaba como periódicos cayendo al suelo. Reconoció el sonido porque acababa de ordenar los periódicos y los había acomodado en una gran pila en un escritorio en la terraza. Supuso que no lo había hecho bien y se habían caído, pero cuando fue a revisar, vio que los periódicos no se habían movido. Estaban en el mismo lugar donde los había dejado. Intrigada, buscó en toda la casa para ver si se habían caído papeles en algún lugar, pero todo estaba en orden. No le dio más importancia y regresó a la sala a seguir leyendo. Ni bien se había sentado cuando escuchó que la ventana frente a ella se vino abajo y se cerró violentamente, estremeciendo toda la casa y causando que Clara saltara del susto. Inmediatamente se levantó para ver por qué se había cerrado y quedó perpleja al ver que seguía abierta. No se había cerrado. Seguidamente revisó todas las ventanas de la casa y vio que todas estaban abiertas. Ninguna se había cerrado. Los Dandy ya se habían dado cuenta que algo siniestro sucedía en esta casa. Phil, el esposo de Clara, comenzó a pasar cada vez más tiempo fuera de la casa. Él trabajaba en Buffalo durante toda la semana y solo regresaba a su casa los fines de semana, pero a veces parecía no querer estar ahí ni en esos días.
Clara y su hijo Mike eran los que casi siempre tenían que enfrentarse a los misteriosos sucesos que ocurrían ahí. Y cada día que pasaba, los incidentes paranormales se intensificaban. Beth, cuyo dormitorio se ubicaba junto a la sala en la planta baja, había comenzado a quejarse que noche tras noche sentía que alguien se le sentaba en la cama cerca de sus pies. De igual manera, la madre de Clara experimentaba lo mismo cuando visitaba y dormía en el cuarto de Beth. Una noche Clara estaba dormida cuando escuchó a Mike que la llamaba. Bajó las escaleras al cuarto de su hijo y lo encontró asustado y confundido. Sobre la cabecera de su cama, Mike tenía una repisa donde guardaba un gran número de revistas de papel brillante y resbaladizo, apiladas precariamente sobre unas cajas que contenían juegos de mesa. Clara le había advertido varias veces sobre el peligro de mantener ahí esa pila inestable, ya que podía caerle encima en cualquier momento. Mike despertó al sentir que le cayó encima la caja de ajedrez que estaba debajo de las revistas. La tiró al suelo intentando volver al sueño, pero cuando vio otro juego de mesa salir lentamente de la repisa, sin que la gran pila de revistas que tenía encima se moviera ni un centímetro, y luego caer al suelo en la mitad del cuarto, Mike comenzó a gritar, porque desafiaba todas las leyes de la física. Parecía que tales leyes no existían en esa casa. Además de estos incidentes perturbadores, la entidad había comenzado a causarles daño físico y hasta poner sus vidas en peligro dentro de la casa. Varios de los chicos y sus amigos amanecían con unas extrañas quemaduras en la piel que tenían forma de lágrima. Hasta las cortinas de las ventanas aparecían con quemaduras que tenían esa misma forma. Las hornillas de la cocina habían comenzado a prenderse solas y los dandy tenían que acordarse de nunca dejar ollas encima por temor a un incendio. La perilla de la puerta del sótano, que estaba en el baño, constantemente se sacudía y giraba como si alguien estuviera del otro lado tratando de abrir la puerta para entrar. Lo más inexplicable eran los pasos que se oían en el altillo sobre la cocina, porque era imposible que alguien caminara ahí. No tenía la altura suficiente. Además de esto, no se podía accesar a ese cuarto sin poner una tabla y luego caminar con cuidado sobre la tabla hasta llegar a la puerta. Un día era tanto el ruido que decidieron subirse y abrirlo para ver si había algún animal que estaba haciendo los sonidos, y se quedaron congelados al ver que toda la chimenea de ladrillo había sido cuidadosamente desmantelada y los ladrillos ahora estaban perfectamente ordenados y apilados al otro lado del cuarto. No había explicación para esto. En otra ocasión, ya había comenzado a oscurecer cuando de repente los periquitos comenzaron a aletear y a volar como maniáticos. Parecían haberse vuelto locos. Los dandy no entendían qué los había asustado y corrieron a entrarlos. Ni bien los habían entrado cuando escucharon a Beth gritando histéricamente desde su dormitorio y la encontraron en una esquina de su cama, aterrada y llorando. Les dijo que había estado subida en una silla, colgando una de las jaulas cuando sintió que alguien la miraba. Al voltear, vio a una mujer en la ventana que la miraba y la llamaba lentamente con la mano. Lo que más le llamó la atención a Beth era el pelo sucio y mojado de la mujer. Los ojos eran enormes y oscuros y su cara era anormalmente pálida y blanca, como si estuviera muerta. Beth no pudo determinar si la mujer estaba fuera de la ventana o dentro de su cuarto. Clara rápidamente bajó la ventana y cerró la cortina. Salió a revisar afuera, pero no había nadie. Por mucho tiempo después de eso, Beth se rehusaba a entrar de noche a cualquier habitación que tuviera la ventana abierta. Clara, siendo católica devota, decidió contactar a un sacerdote que tenía fama de poder expulsar a este tipo de entidades. Era el padre Alphonsus Trabold, mejor conocido como el Padre Al. Además de ser cura, era profesor en la Universidad de San Buenaventura y fue la universidad quien la puso en contacto con él. El sacerdote nunca dudó de lo que le contaron los dandy y con el tiempo se convirtió en uno de sus mejores amigos y prácticamente un miembro más de la familia.
Eventualmente, el padre Al también fue testigo de los sucesos paranormales que ocurrían en esa casa. Pero inicialmente, basándose en lo que le contaron los Dandy, el padre Al estaba seguro de que se trataba de un poltergeist. Pero Clara no lo creía. Ella sabía que esto era algo siniestro y maligno, mucho más fuerte que un simple poltergeist. El padre Al fue a la casa e hizo una bendición, y luego otra, y otra. No ayudó en nada. Dio misa en la cocina en 5 ocasiones diferentes, pero tampoco sirvió de nada. Los sonidos y los golpes aumentaban. Phil y Clara eran despertados a medianoche por la presencia inquietante de una figura encapuchada al pie de su cama. En ocasiones, esta figura adoptaba la apariencia de un niño que los miraba fijamente mientras dormían. El padre Al determinó que había llegado el momento de realizar un ritual de limpieza. Reunió a los Dandy y a varios de sus amigos en la sala, donde todos se arrodillaron formando un círculo, unidos por las manos. Acto seguido, el sacerdote, en colaboración con un psíquico llamado Alex Danus, llevó a cabo el ritual. Finalmente, el padre Al recitó el rito católico de exorcismo, y mientras leía, se podía escuchar desde el exterior gritos espeluznantes y gemidos que parecían envolver toda la casa, a pesar de que emanaban desde el interior de la misma. El sonido era tan espeluznante que daba la impresión de que la casa misma estaba gritando. Cuando terminaron, el aire se sentía más liviano, fresco y limpio. Por unos 5 o 6 meses los incidentes paranormales cesaron, pero poco a poco comenzaron de nuevo. Clara y Phil decidieron poner la casa a la venta. Era octubre del año 1974 y habían vivido ahí por casi 5 años. Tantos problemas y gastos habían drenado su cuenta bancaria y no andaban bien de dinero. Beth, la mayor, se acababa de casar y se había ido a vivir a California con su nuevo esposo. Mike se enlistó en la Fuerza Naval, por lo que también se había ido. Ya no tenía sentido quedarse con una propiedad tan grande. La pusieron en manos de una agencia de bienes raíces, pero la casa ya tenía fama de estar embrujada. Varios periódicos de Nueva York habían publicado artículos sobre los sucesos paranormales y los exorcismos. No hubo ningún comprador interesado. Clara y Phil estaban tan desfinanciados que tuvieron que declararse en bancarrota y abandonar la casa. Después de irse, Clara descubrió que una de las familias que había residido en la casa antes de que ella la comprara había solicitado asistencia a la iglesia en repetidas ocasiones debido a los numerosos incidentes paranormales. También se reveló que el estanque había sido construido solo 5 años antes de que ella comprara la casa y que antes de eso ahí estuvo ubicado un pequeño cementerio familiar perteneciente a la familia que originalmente construyó la casa. ¿Serían esos los huesos que los perros de Clara desenterraban regularmente en la zona del estanque? No hay manera de saberlo. Clara escribió un libro llamado Echoes of a Haunting, que en español significa Ecos de un embrujamiento. En el libro, ella relata con mucho detalle todos los eventos espeluznantes que ocurrieron en esta casa, mucho más de lo que puedo contar en un video. Fueron casi 5 años de terror constante. Su experiencia fue el tema de uno de los episodios del programa Historias de Ultratumba, llamado Dark Forest. En la actualidad, la casa es propiedad de un investigador paranormal y está disponible para alquilar, tanto por grupos de cazafantasmas como para aquellos valientes que desean pasar una noche siendo aterrorizados por lo desconocido.